El saludo cordial desde la República Argentina. Mi nombre es Eduardo Jugner y en primer lugar quiero agradecer a la Fundación JACE y al Instituto Peruano de Ciencias Jurídicas y Sociales Veritas Jury Box Day de Lima por la cordial invitación para estar con todos ustedes en estos breves minutos hablando de la problemática que a todos nos aqueja. El día de ayer también, gracias a la tecnología, pude estar presente en otro evento muy cerca de aquí, en la ciudad de Cartagena, hablando sobre la preocupación que tenemos quienes integramos la jurisdicción y ver que dentro de nuestro ámbito de actuación en las corporaciones jurídicas todavía no se ha tomado cabalmente conciencia de la importancia de la perspectiva de género en todas las sentencias, sobre todo penales, en las cuales están involucradas conductas típicas previstas por los códigos, pero que están dadas en un contexto de violencia de género. Por eso hoy voy a referirme particularmente a un fallo reciente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, emitido en Fondo Reparaciones y Costas el día 26 de septiembre de 2018, y el caso se lo conoce como caso López Soto y otra versus Venezuela. La importancia de este caso, ocurrido en el vecino país donde están ustedes actualmente, es que de toda la doctrina que viene elaborando la Corte Interamericana, en este ha generado un nuevo estándar y creo muy importante, sobre todo para que los estados tomen más conciencia de que no solamente es necesario suscribir y adherir a tratados internacionales sobre derechos humanos y en base a ello que sus reformas constitucionales incorporen principios vinculados a ello con toda la importancia que esa cuestión tiene, como que también en base a esa incorporación por el deber de adecuación se dicten leyes específicas en la materia, sino lo que siempre ha sido el déficit de los estados en el cumplimiento de su obligación es que todos esos instrumentos supranacionales como domésticos para respetar la dignidad humana tengan efectividad. Este caso de Venezuela se remonta al año 2001, donde una joven que apenas había cumplido 18 años, Linda Loaiza López, fue secuestrada cuando se encontraba en la vía pública dirigiéndose a la universidad donde había comenzado a realizar sus estudios. Allí fue secuestrada, llevada a un departamento en donde varios hombres la sometieron a una violencia de género extrema, violencia que implicó que la Corte haya tenido que reconocer en los considerandos y en los párrafos que componen la sentencia que la víctima sufrió el total avasallamiento a su personalidad jurídica, invocó el término de esclavitud sexual durante el tiempo que estuvo privada, además de la privación de su libertad personal, la falta de garantías judiciales y respuestas del Estado durante el tiempo en que su familia recorrió en las distintas instituciones administrativas, policiales, fiscalías y jurisdiccionales y tribunalicias, y todos los vejámenes de tipo sexual y de violencia física y psicológica que sufrió durante esos más de 4 meses
que duró su cautiverio. Cautiverio que, pese a la denuncia, sobre todo de su hermana, de la desaparición, todos los organismos que debían haber actuado prácticamente no tomaron en cuenta, muy similar al cuadro que se plantea en el caso González y otras, conocidos como Campo Algodonero, con toda la actuación estatal que le cupo al Estado en Ciudad Juárez en ese otro hecho de violencia extrema de género. Linda sufrió diversos actos de violencia, tales como violencia física, verbal, psicológica, sexual. Lo obligaron a ingerir alcoholes y drogas en contra de su voluntad, incluso medicamentos que estos secuestradores y violadores le daban. Le propinaron todo tipo de golpes que le generaron traumatismos, contusos, hematomas en el rostro. Le afectó los pabellones de la oreja, el tórax, el abdomen, fractura de nariz, la mandíbula, mordeduras de labios, mamas, pezones, quemaduras con cigarrillos en la cara y en el cuerpo, obligada a estar desnuda, violada reiteradas veces, tanto por la vagina como por el ano, y no solamente con los miembros viriles de los secuestradores, sino también con de todo tipo de objetos materiales que le introducían en sus genitales, humillaciones, privaciones alimentarias, entre otras, al extremo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos juzgó que estuvo sometida a tortura y a otros actos denigrantes e inhumanos, que está también afectando no solamente artículos que protegen la integridad humana, la dignidad humana del Pacto de San José de Costa Rica, sino que también afectó obviamente la Convención de Pará en sus artículos 1, 6, 7 y 8, y también artículos vinculados con la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura. Este destrato que sufrieron sus familiares también provocaron que se los considere víctima secundaria al entorno familiar, que tuvo que peregrinar hasta que pudo salir de su secuestro Linda López Soto. Pero ¿cómo logra hacerlo? No es por una diligente accionar de las agencias estatales, sino que en un descuido de los secuestradores logra gritar y pedir ayuda, y son vecinos que alertan y puede ella ser rescatada. Los detenidos eran 3 personas, las cuales una había participado activamente en las violaciones, pero al que se le pudo probar y solamente fue condenado por lesiones. Nunca alcanzaron a los tribunales, por la falta de una diligente investigación, a determinar las violaciones a las que fue sometida, las torturas que fue sometida, que constituiría en una verdadera violencia de género extrema, muy parecida a la que se determinó en la resolución del caso María da Pena por la Comisión Interamericana contra Brasil, por la cantidad de vejámenes a la que se vio privado, tanto en su físico como en su psicología, y fundamentalmente el descreimiento de la primera denuncia, incluso ocultación de las denuncias que se habían realizado, y además de todo esto, se pudo constatar durante el proceso interamericano que la policía tenía conocimiento de quiénes eran los autores, dónde podían ser encontrados, todo llevado por investigación que tuvo que hacer
por afuera la propia familia, y así y todo no actuó y se permitió que en 4 meses estos salvajes pudieran haber hecho lo que hicieron, que ya fue descrito, y que una vez rescatada la víctima tuvo que permanecer un año hospitalizada para poder recuperarse de todas sus afecciones físicas y las psicológicas, que seguramente van a perdurar por el resto de su vida, por esta negra experiencia que le tocó pasar. En ese año fue sometida a 15 cirugías, donde tuvieron que reconstruirle los labios, la nariz, el pabellón auricular izquierdo del oído, y también la vagina. Imagínense ustedes la extrema violencia que fue sometida. Cuando actuaron las autoridades judiciales, también dejaron mucho que desear, pues no solamente porque no pudieron probar, y también un poco porque no hubo una actividad investigativa mínimamente diligente, el tema de las violaciones, y solamente dio una mínima condena a uno de los 3 implicados, los otros 2 fueron absueltos, de unos cuantos años, muy pocos, creo que no fueron más de 4 o 5, y que después se redujeron con la libertad condicional, pero solamente por las lesiones, no por las otras violaciones. Cuando llega el caso obviamente las instancias revisoras denegaron todas las acciones que intentó hacer la víctima con sus familiares, y llegado el caso, la Comisión Interamericana de Venezuela reconoció los hechos, incluso pidió una disculpa formal, pero no admitió que se pueda establecer la responsabilidad por las torturas a que fue sometida la víctima, mujer. Y esto llevó a que la Comisión Interamericana, pese al reconocimiento que se hizo en la instancia de sustanciación ante este organismo con sede en Washington, elevar el caso a la Corte Interamericana. Y aquí está lo valioso de este precedente, porque sabemos muy bien que uno de los elementos tipificantes para que se pueda hablar de que se viola el Tratado Interamericano sobre torturas y otros hechos denigrantes e inhumanos, tienen que ser agentes del Estado. Aquí la Corte, haciendo gala y echando mano a una herramienta de la interpretación dentro de lo que es el contexto de los tribunales internacionales sobre la materia, apeló a la interpretación evolutiva y juzgó todos estos hechos de falta total de diligencia, y corroborado que los agentes estatales conocían de información sobre quién podían ser los captores y dónde podía encontrarse detenida la víctima, considero que hubo asquerencia total, que hubo un dejar hacer si bien estas personas no tenían vínculos como agentes estatales, eran terceros particulares, esa tolerancia mostrada por el Estado facilitó que la víctima sufriera todos los vejámenes que avasallaron con sus derechos fundamentales y derechos humanos. Por eso la Corte, en este caso de violencia de género, estableció un estándar que es un verdadero progreso respecto a todo lo que ha venido desarrollando, entendiendo que el Estado también es responsable, aunque los que cometieron materialmente el acto no fueron agentes del Estado, por esa exequencia de dejar hacer para las violaciones de género, pese a que Venezuela en ese momento ya había reconocido todos los tratados para la eliminación de discriminación
de formas contra la mujer, y además el Tratado de Belém do Pará. Sin embargo, no cumplió con lo que establecen estas disposiciones, porque estas disposiciones hablan claramente de que se deben capacitar a todos los agentes administrativos, policiales, fiscales, jurisdiccionales, para que realmente, como decíamos al comienzo, todos esos instrumentos, tanto en la legislación regional como internacional de derechos humanos, como en el derecho interno, no alcanza con que estén establecidos y legislados, sino que su aplicación sea efectiva por los operadores que deben hacerlo y en los momentos oportunos del caso concreto. Venezuela hasta el último momento dijo: no pueden juzgarme que he violado y que he torturado, porque las personas que han sido sindicadas como autoras del hecho no eran agentes del Estado. Sin embargo, su conducta como Estado, su conducta de tolerar tamaña actividad, y estando probado que pudo haber evitado con la información que las víctimas le arrimaban y que la desestimaban y que no la dejaban poner en práctica aquellos mecanismos que hubieran al menos acortado el tiempo al que estuvo sometido a semejante acto irracional de agresión la víctima mujer. Por eso es importante este primer caso, porque es la primera vez que un tribunal interamericano, y no quiero arriesgar, y creo que también a un tribunal internacional de los distintos regionales de derechos humanos, fija que hay tortura, aunque los que actuaron no fueron agentes del Estado, ni tampoco aquellos agentes, digamos, paramilitares que a veces con la aquiescencia del Estado lo realizan. Aquí no había conexión, pero sí esos actos de destrato y de incumplimiento fueron de tamaña gravedad que la Corte interpretó que el Estado, además de los actores materiales, fue el que violó y los derechos como mujer y en violencia de género extrema a esta víctima, y obviamente a la víctima secundaria, que fue su familia. Por eso estos elementos que deben ser rescatados como valiosos es lo que tenemos que tratar de difundir, para que así se vean y no solamente quedarse con la condena de la Corte Interamericana. Lamentablemente Venezuela ha salido del sistema, difícilmente de cumplimiento con esta condena. Es otro gran problema que tenemos en Latinoamérica, la falta de cumplimiento con lo que establece las sanciones por violación de derechos humanos en la Corte Interamericana. Solamente en general se cumplen menos del 20% de las sentencias de condena que emiten. Creo que ese es un tema para tratarlo, reflexionar y pensar y exigir a las autoridades de todos los países, y que es una herramienta que tendrán los defensores de los derechos de la mujer para también plantear internamente lo que ha sido este fallo que ha dado la Corte Interamericana en el caso López Soto y otros versus de Venezuela del 26 de septiembre de 2018. Me ha excedido un poquito el tiempo, pido las disculpas, muchas gracias y un gran y fraterno saludo desde la República Argentina. Muchas gracias.